Hace un par de semanas recibí un comentario que decía lo siguiente: hace 40 o 50 años el socialismo parecía estar a la vuelta de la esquina. Hoy parece una utopía lejana, quizás irrealizable. ¿Qué es lo que pasó? Y en la respuesta a esta pregunta suscitó más de una veintena de comentarios que son importantes para la reflexión. Todos esos comentarios con argumentos diferentes tienen que ver con una frase aislada que di en esa respuesta, que se refería a que el capitalismo puede durar 100 años más. La respuesta era mucho más completa que esa frase y fue tomada en forma aislada. Pero es importante contestar este tema. ¿Por qué no podría durar 100 años más? Lo que se omite en esta reflexión sobre durar o no durar es si lo que dura es un sistema históricamente progresivo o lo que va a durar o puede durar es un sistema históricamente decadente. Este es el punto central. Porque 100 años, 50 años o 60 años, el capitalismo es un sistema decadente que engendra crisis climáticas, pandemias, pobreza y guerras internacionales. Entonces, cuando hablamos de que podría durar 100 años, hablamos de este sistema. Y por lo tanto, la duración no implica la vitalidad del sistema. Un sistema decadente puede durar más o menos tiempo en función del desarrollo de la lucha de clases que genera esa decadencia. Y no está inscrito en ningún lugar que esa lucha de clase vaya a ser victoriosa integralmente y abolir el capitalismo en una fecha determinada. La cuestión central es la que le respondí a la compañera o a la persona que hizo la pregunta. Con el pasaje del capitalismo de libre competencia al capitalismo de monopolios, con el pasaje de un periodo reformista de la clase obrera al inicio de un periodo revolucionario a partir de la victoria de la Revolución de Octubre, se abre toda una época de triunfos y derrotas del proletariado en la lucha contra el capitalismo, y de triunfos que pueden convertirse en retrocesos, y derrotas que pueden implicar una comprensión mayor de cómo se debe luchar el capitalismo y por lo tanto la seguridad de otros triunfos. Lo que está en juego acá es cómo se va a desarrollar esta lucha de clases, y una lucha de clases que se va a desarrollar en un periodo de cadencia histórica del capitalismo. Un sistema puede durar un tiempo determinado y puede no durar en absoluto en los siguientes términos. Marx decía que la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía llevaría a la dictadura del proletariado o a la destrucción de ambas clases en lucha. Es decir, que depositaba la perspectiva de una victoria de la clase obrera en la capacidad que desenvuelva la clase obrera para desarrollar esa victoria. No era un dogmático para el cual la clase obrera es algo ontológico que tiene un gen a favor de la victoria. Es una lucha humana de fuerzas contendientes. El capitalismo en su decadencia tiene algo importante, una experiencia histórica de 400, 500 años. En su decadencia ha desarrollado más profundamente la integración de las organizaciones obreras al Estado
que en la época de la libre competencia. Ha desarrollado o expandido su carácter decadente en las propias organizaciones obreras, las ha corrompido a través de la burocracia sindical. Rosa Luxemburgo, ¿qué decía del desenlace de la lucha de clases en la época de la decadencia del capitalismo? ¿Socialismo o barbarie? Puede durar el capitalismo bajo la forma de una barbarie. Si el cambio climático se acentúa y el progreso del efecto invernadero y de toda una serie de concomitantes con ese efecto se acentúan, va a haber una clara declinación del conjunto de la humanidad bajo un sistema capitalista. No quiere decir que el efecto invernadero va a abolir los sistemas sociales. De ninguna manera. Lo único que puede abolir los sistemas sociales son las clases en pugna. Luego, entre el capitalismo y el socialismo hay una peculiaridad que no existía con los regímenes precedentes. Como esta vez se trata de una lucha de los explotados contra los explotadores y no de una lucha de un sector de explotadores contra otro sector de explotadores, no existe la posibilidad de una transición, no voy a decir pacífica, pero que se desarrolla en el seno de la otra sociedad. Por ejemplo, la burguesía se desarrolla en el seno de la sociedad feudal y fue conquistando posiciones dentro de ella, y esa conquista de posiciones no era una conquista de posiciones solamente antagónica, sino que también era una conquista de posiciones de poder, de capital, de acumulación, de espacio comercial, etc. Con el proletariado no ocurre eso. El proletariado tiene que derribar políticamente al capitalismo para iniciar el desarrollo del socialismo. Todos sabemos que antes de las grandes revoluciones burguesas, la transición del feudalismo al capitalismo ya se operaba en las ciudades italianas, en el norte de Europa, etc. Acá la transición comienza con la toma del poder. Está lejos de mí y de cualquier militante activo pensar que el capitalismo va a durar 100 años. Pero todo eso depende de las luchas, depende de la capacidad, depende del programa, depende de la dirección política. El que simplemente niegue que puede durar 100 años se olvida del principal problema. ¿Con qué dirección política vamos a cortar la vida del capitalismo? ¿Con la orientación política de Lula? ¿Con la orientación política de Boric? Con esas dos orientaciones políticas no solo tenemos capitalismo de 100 años, sino una mayor decadencia, un agravamiento de la declinación del capitalismo y un desarrollo de las tendencias a la barbarie. Después de Lula vino Bolsonaro, no vino el socialismo. Este es un aspecto del problema. En segundo lugar, la humanidad, los trabajadores han luchado por el socialismo, han conquistado poderosas victorias, pero también derrotas. Las derrotas provocaron retrocesos. La revolución boliviana en América Latina fue derrotada. El cordobazo victorioso fue en definitiva derrotado por el golpe militar de 76. La revolución de octubre fue primero derrotada por la burocracia stalinista y luego por la restauración capitalista. Entonces, la compañera que hizo la pregunta inicial dice quizás sea utópico, quizás sea irrealizable, visto que las victorias se transformaron en derrotas. Omite algo. Después de las derrotas, lo que se comprueba es que el capitalismo, y más en este periodo de declinación, vuelve a engendrar las revoluciones que en su momento triunfaron y más tarde fueron derrotadas. ¿O no está todo el mundo hoy en una pelea general, rebeliones, etcétera, etcétera? No se han acomodado las masas a la convicción de que con el fracaso del socialismo o el supuesto fracaso del socialismo, la humanidad entró en un derrotero para el cual el socialismo es una utopía. Al revés, todos los problemas se vuelven a plantear. Cuando vino el periodo de la globalización,
el mentado periodo de globalización posterior a la disolución de la Unión Soviética, se propagandeaba el inicio de un periodo de paz, no de guerras y revoluciones. Ahora tenemos un periodo de guerras, y tenemos un periodo de rebeliones, y tenemos un periodo de revoluciones. Triunfan, se desarrollan en todos lados. Por ejemplo, ustedes saben que en Myanmar, la ex Birmania, hay una guerra civil. Hay una guerra civil contra una dictadura militar que afecta enormemente el desarrollo ulterior de Asia. ¿En qué va a terminar esta guerra de la OTAN con Rusia y de Rusia con la OTAN? Entonces, el tema de la duración del capitalismo no se puede plantear como una abstracción. No puede ser que un sistema tan malo dure tanto tiempo. La duración del capitalismo es la pudrición de las condiciones sociales de las masas, la acentuación del carácter parasitario del capitalismo, la acentuación de las guerras y por lo tanto de las revoluciones. ¿Cómo se hace una revolución en esas condiciones? Ahí es donde todo descansa en el carácter de la dirección, en lo que ha aprendido de las derrotas pasadas, en la calidad de su orientación política. Por eso desde Política Obrera ocupa un lugar central la lucha teórica y política contra lo que es una adaptación democratizante al Estado capitalista. Ahora, me felicito, y lo dije en su momento, por la pregunta inicial que llevó a mi respuesta, que me permitió explicar que la lucha por el socialismo es la lucha de una época que se caracteriza por la decadencia del capital, de una época de guerras y de revoluciones, y que tenemos que insertar el programa político en esas guerras y revoluciones, y no en la perspectiva de un ascenso parlamentario indefinido. Esa es una forma, primero, que nos lleva al socialismo, pero tampoco va a mitigar los dolores de la continuidad del capitalismo. Es un callejón sin salida, la línea democratizante, el arribismo parlamentario, los compromisos con la burguesía. Es una línea de derrota. Ahora se explica mejor, para quienes no lo hayan percibido con anterioridad, el carácter de nuestra lucha política. Esto es absolutamente fundamental. Esto tiene que terminar con la dictadura del proletariado, palabra prohibida en la literatura de izquierda hoy, pero que nosotros reivindicamos abiertamente y lo hacemos acá, en la dictadura del proletariado o en la destrucción de las clases en pugna, o como decía Rosa Luxemburgo, debe terminar en el socialismo o la barbarie. Ahora, la barbarie no es el fin del capitalismo. La barbarie es el capitalismo 100 años más. Entonces los que se indignan con que pueda durar, sería mejor que investigaran en qué condiciones de parasitismo, declinación, decadencia y descomposición va a llevar a la humanidad esa duración. Esto es absolutamente fundamental. Y además, cómo esa degeneración penetra o busca penetrar en los círculos acomodados de la clase obrera, por ejemplo, la burocracia sindical, por ejemplo, ciertos sectores de ideas progresistas, pero que han resuelto su problema social bajo el capitalismo. Resuelto el problema social quiere decir que han conquistado una posición social dentro del capitalismo, y son factores que en las primeras etapas de la clase obrera no existían, esta penetración. Con lo cual la lucha también es más dura. Es una lucha feroz. La decadencia del capitalismo ha convertido a la lucha de clases en una lucha feroz. Y la crisis de la humanidad es la crisis del capitalismo. Quiero hacer una observación final. En el año 1938 se redactó y se votó el programa de transición de la Cuarta Internacional, que era un programa de lucha por el socialismo, pero se redactó cuando el fascismo
el nazismo, estaban plenamente instalados en medio de la victoria de la contrarrevolución, en medio de la reacción política y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el abordaje de las tendencias destructivas del capitalismo como método para su propia duración dio lugar a un gigantesco programa revolucionario que procuraba orientar a las masas en un periodo transitorio de estas características. Entonces, en lugar de divagar, perdón la expresión, sobre cuánto dura, deja de durar, hay que luchar por ese programa de la Cuarta Internacional.